lo que es efectivamente misiones tiene que ver con lo transcultural. Hay que irse a otra cultura. Exacto, viajar muy lejos, y ahí eso significa hacer misiones, sí. Lo cual en algún punto es comprensible, pero en algún punto también le resta mérito a lo que hace una buena cantidad de los cristianos que viven y van a morirse en los lugares que... Claro. Hoy en día estamos viendo una situación migratoria que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. La cantidad de gente que está yendo y viniendo a lugares. Claro. Hoy en día hay una deslocalización y una relocalización constante de las personas, ¿no? Bueno. Y en ese sentido, si hay una convocatoria como para decir, mira, hasta ahora el barco estuvo yendo para allá, pero de pronto claro, hay que hacer un giro radical, y hay que ir en otra dirección porque la misión nos lleva para ese lugar. No tengo duda de que sería algo que me traería preguntas, que me traería dudas, que no sabría muy bien cómo hacer. Seguramente entraría un poco de crisis en ese proceso. Sí. No obstante, sí, la palabra del Señor es la que dirige el barco. Qué rico que nos estén acompañando nuevamente en esta serie de podcast. Continuamos nuestra conferencia Vive, a lo cual ha estado increíble, hemos compartido un montón, hemos disfrutado, hemos aprendido también. Y hoy día nos acompaña con nosotros en este podcast un amigo, un gran expositor. Hemos tenido la oportunidad de conversar mucho, creo yo, y eso ha sido muy lindo. Y sin mayor introducción, si pudieras presentarte, Lucas, a la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar en este podcast. Bueno, primero gracias por la invitación, por recibirme. Este es mi segundo año en la conferencia y la verdad que fue muy muy lindo el año pasado. Y esta vez pude venir con Almen, mi esposa, sí. Así que eso fue un plus también. Totalmente. Pero bueno, como para contar un poquito sí, acerca de mí, soy una persona muy inquieta, con muchos intereses y curiosidades. En poquitas palabras, diría que soy escritor, buenísimo, soy cantautor, teólogo, youtuber, divulgador. Trabajo en Editorial CLIE, haciendo trabajo de editor. Doy charlas, cursos de cuestiones teológicas, de cuestiones bíblicas también. Así que, bueno, digamos que me mantengo ocupado. Sí, se nota. Me mantengo ocupado y bueno... No, tremendo. En todas esas cosas, en el fondo siempre está la pregunta acerca de, bueno, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde, qué significa ser humano, de qué manera nos encontramos con Dios en medio de todo eso. Así que, bueno, un poquito por ahí va la cosa. Buenísimo. De hecho, desde el año pasado, cuando nos conocimos, conversamos un montón. Y bueno, desde ahí ya partió la inquietud de que, oye, Magnín, ojalá la próxima vez, el otro año, puedas venir con tu esposa, lo cual era increíble, ella igual muy talentosa. Nos va a estar acompañando igual en alguno de los podcasts, así que ahí alta expectativa en eso. Y también por el otro lado fue muy chistoso. Yo a mi padre le encanta leer mucho. Y después que nos conocimos le dije, oye viejo, conocí a un chico, Lucas Magnín, mira, ahí te comparto un video de YouTube. Bueno, para él YouTube es algo, todavía es novedad. Y me dijo, le mandé unos videos tuyos y me dijo, ¡ay, qué bueno! Y lo primero que me dijo, ¿qué edad tiene? Y le dije, no, el señor ahí hizo una biología interesante, Lucas. Si te digo la edad de él, no lo vas a creer, le dije. Pero le sorprendió mucho, oye, qué joven y sabe un montón. Y le dije, sí, pero también tiene sabiduría interna y todo. Pero sorprendido porque se veía, me dijo, qué joven se ve. Bueno, para entrar en materia, yo sé que estamos en nuestra conferencia de misiones, algo muy lindo que conmueve mucho el corazón de los pastores, han tocado temas muy buenos, la prédica tuya estuvo increíble, mucho de lo cual hemos podido aprender. Pero antes de entrar en materia un poco seria, tengo acá unas preguntas interesantes para que la gente igual te conozca un poco de una manera chistosa, un poco aleatoria, random, por decirlo. A ver si nos reímos un poco. Dale. Que nada, que nos conozcamos. Ok. Son preguntas rápidas, muy breves, ahí tú contestas. Lo primero que se me venga a la cabeza. Lo primero. Y si no quieres contestar, igual está bien. Dale. Perfecto. Primero, ¿serie favorita y por qué?
Breaking Bad probablemente, Buenísima. porque me parece que hacen todo bien en esa serie. Todo increíble. Todo está bien, o sea, la narrativa, los personajes, los arcos argumentales, la cuestión estética, las cámaras, todo está muy bien en esa Sí, serie. es muy buena serie. Hace poco me enteré de que tenía un final alternativo. Sí. Y lo busqué y todo y fue como, bueno, hay gente, si quiere saber más, búscala. ¿Milanesa o paellas? Milanesa. Sí, a la cerradísimo. napolitana. Sí. Cerradísimo. Buenísimo. Si pudieras cambiar el sonido de tu estómago cuando tienes hambre, ¿qué sonido escogerías? Campanadas. Campanadas. Mira, así algo así como... Me quedaría muy claro, ok, es hora de comer. Era así, pero fuerte, de esa antigua gigante. Buenísimo. De catedral. De catedral. Si fueras una aplicación móvil, ¿cuál serías o de qué tipo serías? ChatGPT. Igual es medio trampa esa aplicación, ¿verdad? Para saber. Es como son todas las aplicaciones en una sola. Sí, totalmente. No, buenísimo. Esta pregunta está muy buena, pero también está muy random. De los villanos de DC o Marvel, ¿cuál crees que está más cerca de ser restaurado por Cristo? Una mezcla ahí un poco... ¿Cuál puede ser? Loki. 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 Ah, mira. Sí, Mira. es un villano que se topa con su miseria Ajá. y que busca la redención también, o sea, más hacia el final, no al principio de la historia con la primera de los Avengers y demás, pero sí en las últimas series, la serie de Loki y en las últimas películas, como que apareció un villano en búsqueda de redención. Ah, sí, mira, yo tenía otros nombres por ahí, quizás dije con qué saldrá Magnin, pero mira, muy cerca. Y el amor de Thor ahí siempre... Sí, por el permaneciendo. Sí, mira, muy buena pregunta. Acá tengo una pregunta media sorpresa. Si tu vida fuera un meme, ¿qué frase tendrías abajo? Si yo tuviera que mandar un meme... Un meme de mi vida, o sea, mi vida se reduce en un meme. Vaya, no veo fallas en su lógica. Está buenísimo. Vamos a hacer uno después de la confe a todos los chicos de técnica, si pueden ya empezar a trabajar. Buenísimo, buenísimo. Y ya para finalizar con esta ronda, y quizá un poco más serio, ¿qué está leyendo Lucas Magnin? ¿O cuál ha sido el último libro que ha leído Lucas Magnin? Lo último que estoy leyendo es un comentario al Evangelio de Juan, ¿Ya? de un teólogo que se llama Stan Slade. Del comentario bíblico latinoamericano. Un muy buen comentario para introducirse al Evangelio de Juan. Tremendo, tremendo. Ahí los que quieran indagar, bueno. Stan Slade se llama. Buenísimo. Quizás pongamos el link ahí o alguna fotito así. Buenísimo. Genial. Bueno, como lo mencionamos al principio, estamos en nuestra conferencia Vive hablando de misiones, indagando en el amor sobre los no alcanzados. Y antes quizás de entrar en algunas preguntas en relación a misiones, cómo Lucas Magnin ve esta área dentro de la iglesia, quisiéramos saber brevemente cómo tú llegaste al Evangelio, cómo conociste a Cristo, en qué circunstancia, en qué momento, a qué edad. Mis papás tuvieron una experiencia de conversión poquito después de que yo había nacido. En el contexto de lo que fueron en Argentina las campañas de Anacondia, esas grandes campañas con muchas conversiones masivas y demás. Ese fue el contexto. Entonces, prácticamente desde que nací, el Evangelio siempre estuvo presente en casa y mis papás además siempre asumieron un rol de responsabilidad en medio de todo eso, ¿no? Fueron líderes de obra, responsables, etcétera, finalmente pastores y misioneros también. Buenísimo. Entonces siempre eso ha estado presente en casa. Sin embargo, durante una buena parte de mi infancia y ya entrando en la adolescencia, yo no quería saber nada con la religión de mis papás. No. Por varias cosas, pero en buena medida porque eso influyó mucho en situaciones bastante difíciles que viví en mi infancia, de vivir en un pequeño pueblito muy católico y ser el hijo de los pastores evangélicos del pueblo, eso suma mucho bullying, Sí. básicamente. Totalmente. Entonces la verdad es que no quería saber mucho con todo eso. No fue hasta eso, ya en la adolescencia, cuando sí hice un camino más personal en cuanto a descubrir a Dios, como al margen de decir, bueno, este es el Dios de mi familia, por así decirlo, más bien algo que sentí que tenía sentido para mí.
Y bueno, a partir de ahí empecé un camino de fe en el que sigo andando y sí, con muchas crisis de fe en el proceso, con muchas situaciones en las cuales, bueno, es un caminar Sí, como viendo al invisible, ¿viste? totalmente. Eso muchas veces. Y creo que quizás muchas personas se sienten identificados, ya que el cristianismo, la fe, no es algo plano, no es algo que en línea recta sube y baja, y hay que estar atentos, siempre estar, creo yo, buscando de Dios. Bien, si al final el cristianismo todos pasamos por etapas duras, muy altas, muy abajo, y me hace mucho sentido igual el hecho de que tu ejemplo de haber nacido o ser hijo de pastores, o acá en Chile decimos nacer en cuna cristiana, Claro. asegure una vida cristiana así de éxito, por así decirlo. No creo que eso sea real. Yo pues, soy testigo de eso. Nací en cuna cristiana, mis papás eran cristianos igual, pero igual tuve mis momentos donde no quería nada con la iglesia, ni nada con Dios, y regirme por lo que la sociedad estaba influyendo en ese momento de mi vida. Entonces, muy bueno. O sea, yo creo que identifican mucho con muchas personas, muchos hemos vivido ese trayecto, y sobre todo, qué bueno que tú puedas como compartirlo con la gente que nos está escuchando. Y entrando como en la idea de misiones, yo sé que misión es muy amplio, podemos entenderlo de distintas formas, el misionero, las misiones, el evangelio, el amor por los no alcanzados. Quizás podemos adentrarnos en distintos significados, quizás distintos resultados, distintas ideas, pero más que eso queríamos conocer un poco tu opinión cuando se pregunta qué es para ti misiones, qué significa para ti. ¿Cómo tú explicarías qué es misiones? Sí, misiones creo que en el fondo tiene la idea de la missio Dei, de la misión de Dios, de la cual se derivan todos los otros esfuerzos que nosotros podamos aportar o que podamos apoyar. En el fondo de todo eso está la idea de que Dios tiene una misión y que cualquier práctica misionera en la cual nosotros participemos no es más que un reflejo de esa actitud primigenia de Dios, de dar ese paso de salir a la búsqueda, ¿no? De Dios se envía a sí mismo, ¿no? Claro. El Hijo, el Espíritu, enviados, y lo que hace Jesús también es enviar a los suyos. Entonces, creo que esa es la base desde la que empieza todo. Sí, después también se ha pensado mucho la dimensión de las misiones dentro de la iglesia protestante, sobre todo después del siglo XIX, en una lógica muy de la misión transcultural, ¿no? Como lo que es efectivamente misiones tiene que ver con lo transcultural. Hay que irse a otra cultura, exacto, viajar muy lejos, y ahí eso significa hacer misiones, lo cual en algún punto es comprensible, pero en algún punto también le resta mérito a lo que hace una buena cantidad de los cristianos que viven y van a morirse en los lugares que han decidido. No es que van a ir a otra ciudad o a otro pueblo o a otra etnia diferente, a hablar otro idioma y tener otra cultura. Como que no hay validación. Si tú no has salido a un país Claro, lejano, es como vos no tenés misiones. No, o sea, hay muchas... la misión en territorio, por así decirlo, o la misión de cruzar una frontera territorial es una forma de hacer misiones. Pero también hay muchas fronteras existenciales. Fronteras de la vida que vivimos, de las decisiones que tomamos, de las ideologías en las que crecimos. Y todo eso son fronteras que separan, por así decirlo, mi propia experiencia del Evangelio. Y hacer una misión es intentar cruzar esa frontera y acercar el Evangelio a un lugar donde antes no estaba. Eso ¿no? está buenísimo. Sí, o sea, es interesante pensar que por mucho tiempo, y yo también pensaba, o sea, un misionero era alguien que, wow, viajaba muy lejos. Casi un tiempo era como había una cierto estigma, ¿no? Que el misionero tenía que estar en el Amazonas. Claro, sí. A full, con tribus. Ahí. Si no tiene 4 cepas de dengue diferentes, no es un buen misionero. No, si no se vio todas las películas de Indiana Jones, no vale nada. Así como que tenía que estar ahí, pero era casi un superhéroe dentro del Amazonas. Y yo cuando era chico lo entendía de esa forma, como wow, misionero, alguien que tiene que atravesar mucho. Pero con el tiempo y compartiendo mucho tu opinión, misiones, y de hecho me llama mucho la atención lo que dijiste en la prédica, Dios es misionero.
y de ahí parte todo. Entonces, entender de que misiones tiene el mismo impacto en tu barrio, en tu familia, que a veces es lo más difícil. Casos donde podemos predicarle a un sinfín de personas, pero dentro de nuestra familia todo sigue igual y quizás mi familia se enteró a los 10 años que recién soy cristiano. Claro. No sé, casos así pueden ser en distintas situaciones. Sí. Entonces, es muy potente entender que misiones también es algo local, algo que sucede a nuestro alrededor, algo que podemos hacer en cualquier momento, que podemos compartir de Dios, del Evangelio, en distintos lugares, distintas situaciones, distintos momentos. Y si Dios quiere llevarte a otro lugar, quizás más lejos, amén. Porque lo que hago aquí, a lo que estoy acostumbrado a hacer, también puedo hacerlo en otro lugar. Claro. Sí, hay algo como de épico y de idealizado en la figura del misionero, que es eso, como un Indiana Jones que se mete en ese lugar. Claro. Que no significa que no haya mucho de épico muchas veces. Definitivamente no es algo idealizado, siendo también hijo de familia misionera, no hay nada de idealizado en el campo misionero transcultural específicamente, pero sí es cierto que es más difícil ser un misionero comprometido cuando le estás hablando a tu propia cultura que cuando te vas a otra. Porque cuando te vas a otra cultura hay todo un proceso mental de estar diciendo, tengo que hablar su idioma, tengo que comer su comida, tengo que aprender sus palabras, tengo que familiarizarme con sus rituales, con sus tradiciones y demás. Mientras que cuando vos estás en tu propia cultura, la actitud natural es decir, yo conozco estas tradiciones, esta cultura y todo lo demás y yo no quiero saber nada con esto. Entonces no está ese gesto, o sea, cosas que nosotros haríamos naturalmente si vamos a un campo transcultural, en nuestro propio campo no lo queremos hacer y nos parece incluso que es pervertir el evangelio, ¿no? Imagínate vos si vos fueras un misionero transcultural y te vas a otra cultura y decís, no, yo no quiero conocer ni las tradiciones de este pueblo, no quiero saber de los mitos de este pueblo, de sus rituales, de sus costumbres, ¿por qué? Porque está todo mal. Exacto. ¿A qué viniste entonces? ¿Para qué viniste? ¿Me entendés? Sos un pésimo misionero transcultural. Totalmente. Muchas veces hacemos eso mismo en nuestro propio campo. Por eso también creo que a veces somos un poco ineficientes en lograr cruzar la frontera existencial que nos separa del otro y poder acercar el evangelio de una manera que al otro le resulte significativa y que no sea simplemente esa idea de, incluso viviendo en mi propia cultura, pareciera que me tengo que convertir a otra cultura. Es como que le pedimos a las personas que para convertirse hagan una misión transcultural para convertirse a nuestra forma evangélica. ¿No? Bueno, es chistoso igual, porque como tú lo dices, quizás no queremos nada porque conocemos tanto nuestra cultura que no empatizamos, no tratamos de interiorizarnos con nuestro entorno. Por ahí se me venía la idea como, igual en modo chiste, o sea, oye, pero trata de hablarle a tu vecino, no, él ya no tiene salvación, no hay caso perdido. Entonces, lo he escuchado un par de veces, pero en broma, pero pasa un poco en el sentido de que, claro, ya lo conozco, quizás conoces su vida y todo, pero aún así está esta idea que dices, no, ¿para qué voy a hablarles si él ya no tiene caso? Pero si estuvieras al otro lado del mundo, o sea, en tu corazón y en tu vista, todos tienen la misma oportunidad. Claro. Entonces, qué interesante poder abrirnos, poder estar siempre atentos y con esa audacia, esa atención necesaria para poder ser de influencia en nuestro metro cuadrado, partiendo desde ahí hacia afuera, ¿no? Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Y desde ese punto de vista, quizás la siguiente pregunta puede ser, no sé si difícil, pero con respuesta quizá un poco larga en el sentido de cómo nosotros, crees tú, podemos encontrar esta pasión o enamorarnos de misiones. Porque quizás estamos conversando esta idea de que a veces la cultura misma puede influenciar en nuestro amor en misiones o no. Pero ¿cómo creerías tú de que nosotros podemos reencantarnos un poco con esta idea de misiones en nuestra vida? Creo que también en la época en la que estamos, la cuestión misionera necesita como romper su visión idealizada en relación con lo que fueron los misioneros ingleses, sobre todo del siglo XIX, que es como esa versión idealizada de lo que es un misionero, ¿no? Eso que decíamos. Alguien que se mete
No te preocupes. Alguien que se mete lo editamos. en el Amazonas, alguien que está en una situación como muy, de un salto cultural muy grande, ¿no? Hoy en día estamos viendo una situación migratoria que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. La cantidad de gente que está yendo y viniendo a lugares. Claro. Hoy en día hay una deslocalización y una relocalización constante de las personas, ¿no? Bueno, eso sí. La gente joven está constantemente yendo a buscar lugares de trabajo donde puede ubicarse. Estamos viendo eso, crisis migratoria muy grande a nivel mundial. Y todo eso hace que muchas de nuestras ideas o nuestros paradigmas en relación con las misiones y las misiones transculturales y los viajes y todo lo demás, creo que tengan que ser revisadas a la luz del mundo en el que vivimos y a la luz de las necesidades y de las realidades, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el texto de Hechos, el famoso texto de Hechos 1:8, ¿no? Y hacer discípulos de todas las naciones. Claro. No, perdón, enviándolos a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra y demás. El verbo que se utiliza ahí, que nosotros decimos como id, ¿no? Quizás sería mejor traducido como yendo, ¿no? Claro. La idea no es tanto como decir, bueno, yo desde acá hago este salto y me voy a este otro pueblo, voy de Judea a Samaria, o de Samaria hasta lo último de la tierra, ¿no? Sino esta lógica de yendo, en el camino de ir, ¿no? Hay algo de itinerancia en todo este proceso, hay algo de que también, si uno lee el libro de Hechos, no fue hasta el momento en el cual se vieron forzados a salir de Jerusalén por la persecución que empezaron esta cuestión de ir, ¿no? Entonces, cuando vino la persecución, los discípulos estaban yendo a otros lugares y mientras iban, compartían el evangelio, en un lugar, en otro, en otro. Entonces fue también un crecimiento muy orgánico en la primera generación cristiana. No fue solo de un punto A a un punto B, sino que en medio claro, hubo más puntos. Sí, lo más normal, nosotros quizás tenemos situaciones como los viajes misioneros de Pablo, pero lo más normal que sucedió en el primer o segundo siglo fue que los cristianos, al relocalizarse a otros lugares, también por cuestiones eso, de trabajo y esas cosas, iban compartiendo su esperanza y el evangelio ahí a donde iban, ¿no? Claro. Entonces, en una lógica como esa, y en una época como esta, me parece que está muy bueno poder pensar la potencialidad que existe en una obra misionera que va extendiéndose a diferentes lugares, pero que no está disociada, por ejemplo, de nuestro trabajo, que no está disociada de las cosas que hacemos, que no está disociada de los proyectos que llevamos adelante, que no está disociada incluso de, hoy en día tenemos una facilidad, por ejemplo, para hacer viajes, sea por vacaciones, por conocer, por ir a visitar a alguien, algún familiar. Todas esas cosas son formas en las cuales nos estamos moviendo por diferentes lugares y que de una manera orgánica eso puede implicar también estar compartiendo la esperanza del evangelio. Y no solamente decir, bueno, ahora tengo el chip del misionero transcultural que me muevo a otro lugar, sino que en este yendo, ¿no? Como dice Hechos 1:8, en este ir, pero integrado a mi propia vida, a mi propia situación, ahí hay una potencialidad muy grande para la misión. Está bueno eso, pensar de que las misiones están condicionadas a actos muy gigantes. Quizás disminuye la atención del cristiano y disminuye como la pasión también de querer hacer algo, porque generamos excusas de decir, no, eso es quizás muy complejo. Quizás no estoy hecho para eso, quizás yo no puedo hacer eso. Pero está muy bueno entender, como tú bien lo dijiste, de que entre medio de este punto A a este punto B, podemos avanzar un solo paso y ahí entender de que en ese micro paso podemos tener la oportunidad de conversar con alguien, de aprender, de ir entendiendo misiones desde un punto de vista más cercano, no algo tan gigante, de un sacrificio gigante que no creo que esté mal. Si Dios te pide renunciar a cosas e ir a otro lado, amén. Pero creo que misiones es más fácil de lo que creemos, creo yo. Es más simple de lo que creemos. Y en esa simpleza hay amor, hay mucho cariño, hay algo único y especial que Dios entrega que hace que esto sea más fácil de entregar. Pero creo, de nuevo, vuelvo, hay que dar ese paso. Como tú bien lo dijiste, hay que dar ese micro paso para entender que misiones es más simple de lo que creemos. No, buenísimo. Y bueno, para ya ir finalizando el podcast, nuevamente pasa esto muy rápido. Quería compartirte la última pregunta, que es, ¿qué tan dispuesto estás a reorientar tu vida por las personas no alcanzadas?
Una pregunta muy interesante. Muy interesante. Yo creo que toda persona que afirme Jesucristo es el Señor, una consecuencia lógica de que eso sea así, y si de verdad es así, es que es Señor también como para invitarnos a un cambio profundo de vida, Claro. una transformación radical del lugar donde vivimos, las cosas que hacemos. Y en ese sentido, si hay una convocatoria como para decir, mira, hasta ahora el barco estuvo yendo para allá, pero de pronto Claro. hay que hacer un giro, giro radical y hay que ir en otra dirección porque la misión nos lleva para ese lugar. No tengo duda de que sería algo que me traería preguntas, que me traería dudas, que no sabría muy bien cómo hacer. Seguramente entraría un poco de crisis en ese proceso. Sí. No obstante, sí, la palabra del Señor es la que dirige el barco. Sí, me gusta esta pregunta un poco porque nos pone en la cuerda floja, en el sentido de que nos hace un llamado de atención a analizar nuestro metro cuadrado y nuestra zona de confort. Por ejemplo, invento. Yo sé que muchas de las personas te conocen por YouTube y ha visto tus videos, pero sería muy radical, por ejemplo, Lucas Magnin sin YouTube, por ejemplo, ya y sirviendo de otra forma en otro lugar, quizás no hay internet. Bueno, hoy en día puedes tener internet en todos lugares, pero no sé, como no digo que esa sea tu zona de confort, pero es donde te mueves, donde tú te manejas, sabes cómo estructurar tus videos y todo. En mi caso, como artista digital, conozco mi trabajo. Pero de repente en esta pregunta yo pensaba, wow, ¿qué tan dispuesto estoy a renunciar a mi zona de confort, que es donde yo sé, donde me manejo, Claro. y servir en otro lado? Mis amigos me molestan porque soy cero a la izquierda para el fútbol, soy muy malo. Y me tocó en un momento, en un viaje, jugar a la pelota. Como que dije, ya, o sea, estoy acá. Jugué más que nada porque no había ninguno de mis amigos y me se iban a burlar de mí, entonces dije, pues ya voy a jugar, da lo mismo. Pero si tuviera que dedicarme a cosas que me sacan de mi zona de confort, me sucedería lo mismo. Lo pensaría, vendrían, wow, será una buena decisión, como que te pone en la cuerda. Sí, sí, sí. Te hace preguntarte dónde está tu fe en ese momento, como un sinfín de cosas. Sí, sí, totalmente. Lluvia de cosas así en mi mente. Sí, y más de una vez me ha pasado en mi recorrido anterior de encontrarme en esa tesitura, ¿no? Claro. Como, hay una situación en la cual se pide un cambio de lo que uno hasta ese momento entendía como este es mi lugar en el mundo, esta es mi vocación, esta es mi misión, y de pronto, bueno, llega una llamada y es como no, ahora la situación es esta otra. Entonces creo que estamos llamados a hacer algo muy difícil, y es que es ser personas con profunda convicción, perseverancia, persistencia, disciplina, y al mismo tiempo profundamente flexibles, adaptables, para poder, en el momento en el que el Señor quiera otra cosa, poder reinventarnos, ¿no? Tantas veces uno se ha reinventado en la vida, en las cosas que uno ha hecho, en los proyectos en los que estuvo, en las áreas de servicio en las que participó. Entonces creo que se nos pide esa doble situación, ¿no? Una enorme disciplina y perseverancia, al mismo tiempo que una gran flexibilidad y adaptabilidad a los nuevos contextos. Eso está bueno, no, genial. Hay, creo que, mucho que analizar de lo que hemos conversado. Yo seguiría en esta conversación muy buena, pero el tiempo ya nos pilla, por así decirlo. Ha sido increíble, nuevamente un gusto conversar nuevamente contigo, Lucas. Todavía queda tiempo en la conferencia, podemos seguir conversando entre medio, pero me gustaría, si tienes palabras finales para la gente que nos está escuchando, que va a ver este podcast, y ya para ir cerrando esta idea de misiones, de lo que hemos vivido en la conferencia, de cómo tú has visto misiones, palabras al cierre para la gente que nos ve ahí directo a la cámara. Bueno, quizás lo que podría decir sería que se animen a conocer de qué va la misión de Dios y a dejar que esa misión los enamore, les conmueva el corazón, y dentro de esa misión, que es muy grande y que tiene muchos carriles, es como una gran autopista, pero que tiene muchos carriles que pareciera que se van cruzando para un lado, para el otro, pero que convergen, ¿no?, en la misión de Dios, que encuentren el carril en el cual puedan lograr
maridar su identidad, qué cosas hacen, qué cosas les mueven el corazón con el corazón de Dios, ¿no? Poder encontrar ese lugar justo, ese sweet spot en el cual las personas que ustedes son se encuentran con la misión de Dios de una manera que es integral y orgánica. No que ustedes se conviertan en otras personas, sino que a partir de su propio testimonio, de sus propias cualidades, de su historia de vida, a partir de eso que florezca un testimonio y una misión que sea coherente con el Evangelio, pero en la cual ustedes no sean simplemente como mirándola de lejos, sino que de alguna forma encontrar una expresión de la misión que sea tan propia de ustedes, que la gente cuando los mire diga, wow, qué increíble, o sea, realmente es como, esto tiene mucho que ver con Dios, pero de alguna manera nadie más podría estar haciendo esto más que vos. No, genial, buenísimo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y a todos los que nos ven y escuchan en este podcast, nos vemos en la siguiente conversación.